La historia de la represa de Itaipú comienza con la firma del Tratado de Itaipú entre Brasil y Paraguay en 1973, que establecía las bases para la construcción de la hidroeléctrica. La construcción se inició en 1974 y finalizó en 1984. El nombre Itaipú proviene del guaraní y significa piedra que canta, haciendo referencia al sonido del agua golpeando las rocas de la isla donde se construyó la represa. En la década de 1960, Brasil y Paraguay comienzan a explorar el potencial hidroeléctrico del río Paraná. En 1973 se firma el Tratado de Itaipú, un acuerdo legal entre Brasil y Paraguay para la construcción de la hidroeléctrica. En 1974 se crea la entidad binacional Itaipú para administrar la construcción de la represa. Entre 1974 y 1984 se lleva a cabo la construcción de la represa, incluyendo el desvío del río Paraná y el llenado del embalse. En 1982 se cierran las compuertas de la represa y comienza el llenado del embalse. En 1984 se inaugura oficialmente la central hidroeléctrica del Itaipú y comienza el suministro de energía a Paraguay y Brasil. En 1978 se abre el canal de desvío del río Paraná, un hito importante en la construcción de la represa. Itaipú es considerada una de las siete maravillas de la construcción moderna. Es una de las mayores hidroeléctricas del mundo, generando una gran cantidad de energía para ambos países. La represa ha tenido un impacto significativo en el desarrollo económico y social de la región. Proyecto Ñeerü, Proyecto Ñeerü, Colegio Nacional Ciudad Nueva, segundo curso, sección B. Responsables: Ingrid Salinas, Karen González y Juan Villamayor. Año lectivo 2025.